Si esta es la cubierta de vidrio, tenemos el segundo que es el aislamiento, y en la superficie exterior, aquí lo podemos ver, es la que está en contacto con el medio ambiente. ¿Hasta aquí todo va bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Bueno. Sí, profe. Bien. De este problema, vamos a dejar ahí el dibujo, y nos damos cuenta que estaremos evaluando, ¿sí?, la parte donde vemos que trasladamos la solución, convirtiendo esta longitud, el valor de L, en centímetros a metros, para tener todo en sistema internacional, ¿sí? El radio crítico, recordemos que para el radio crítico la fórmula viene siendo la que tenemos en pantalla, ¿sí? En ambos problemas la tenemos en pantalla, y nos damos cuenta que el radio crítico involucra la constante de conducción entre la constante convectiva, en la cual nosotros conocemos que la conducción que estamos evaluando es de 0.1, ¿sí?, dividido entre 15 watts metro Kelvin, que es la de convección, donde se encuentra el valor de Hc. Si observamos 0.1, ¿sí?, que es la conducción a través del aislamiento, la tenemos como dato y la podemos ver aquí en la figura, lo voy a marcar con el marcatextos, ese valor de K. Y ahí donde termina la conducción comienza la convección. Por lo tanto, la convección se presenta en el medio ambiente con esta constante convectiva de 15 watts metro cuadrado Kelvin. Si nosotros dividimos estos dos valores, nos arroja un valor de 0.00. Por favor, calculadoras, vamos cotejando. 6.67 por 10 a la menos 3. ¿Es correcto? Sí, profe. Bien. Con ese radio crítico que ya tenemos, recordemos, por favor, que el espesor del aislamiento eléctrico va a involucrar lo que es el radio crítico menos el radio interior. Si lo vemos en la figura, aquí tenemos el espesor del aislamiento. Todo esto para nosotros viene siendo nuestro espesor, que vamos a estarle agregando como aislamiento térmico al material, que en este caso es la cubierta de vidrio. De tal manera que nuestro espesor sería el radio crítico menos el radio interior. Y tenemos como resultado un espesor de 5.67 milímetros. El radio interior lo dijo en la parte del problema, ¿verdad? Es correcto. Voy a regresarme también aquí, por eso tengo los dos archivos. ¿Sí? Aquí tenemos, si te das cuenta, dice, es un filamento, ¿sí? En este caso es de diámetro muy delgado. Y aquí tenemos que nos da 2 milímetros de diámetro. ¿Vale? 2 milímetros de diámetro interior. Sí, del diámetro que tenemos aquí en el material, y que en su momento es un filamento muy pequeño. Por eso aquí lo tenemos identificado, que el radio interior es este valor que estamos resaltando, acotado. ¿De acuerdo? Sí. Los centímetros de longitud, esta es la longitud también que nos la proporciona. De tal manera que aquí estaríamos evaluando ese radio interior, que es la mitad del diámetro, y el radio crítico, que lo acabamos de calcular. Una vez que conocemos este valor, recordemos que tenemos la fórmula del flujo de calor total. Para este problema, sí es válido porque tenemos la longitud de la tubería, por lo tanto es un flujo de calor total, el que vamos a evaluar a través del sistema en la transferencia de calor. Si nos damos cuenta, estamos evaluando desde la temperatura exterior TS2 menos T infinito 2,
que es la temperatura que tenemos como dato en el medio ambiente y que en grados Celsius son 40 más 273.15, 313.15 Kelvin. Observemos que el flujo de calor para nosotros vale la cantidad de flujo de calor total que liberamos hacia el medio ambiente, que es el 40%. Por lo tanto, aquí podemos observar ese valor de punto 4. ¿Sí? El valor de 2 pi L también lo conocemos. Conocemos también lo que para nosotros es T infinito 2, pero TS2 no la conocemos, que es la que vamos a calcular a continuación, y en su momento la constante de convección, el radio crítico, ya lo tenemos calculado. Por lo tanto, de esta ecuación vamos a despejar, ¿sí?, lo que viene siendo TS2. Y despejando TS2, obtenemos ya de nuestro despeje la fórmula que tenemos para sustituir los valores. T infinito 2, 313.15 Kelvin, el flujo de calor que para nosotros liberamos en un flujo de calor total de un 40%, por eso aquí aparece como punto 40. Esta resistencia de convección, que es la que estamos evaluando por el medio ambiente, y dividido entre 2pi por lo que es la longitud del filamento, que vale 3 centímetros. De tal manera que nuestra temperatura TS2 nos arroja un valor, ¿sí?, de 334.36 Kelvin menos 273.15 son el valor de 61.21 grados Celsius. Y con esto resolvemos, ¿sí?, lo que nos pedía el problema, que era calcular este espesor crítico de 5.67 milímetros y la temperatura TS2. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, comentarios hasta aquí, muchachos? Se cortó un poco mi internet. ¿Perdón? Que se cortó un poco mi internet, profesor. Y quería ver por qué es 1 sobre HC por RCR. Porque estamos evaluando, ¿sí?, aquí lo que es la resistencia de convección, ¿sí? Y la resistencia convectiva, observen la figura de favor, involucra el inverso de HC. ¿Cuál es la HC? La del medio ambiente, ¿sí? No sin antes de mencionar cuál es la resistencia, recordemos que en el numerador de esta fórmula que acabo de marcar, donde el flujo de calor total por conducción y convección radial va a ser igual 2pi por L, ¿sí?, porque es un flujo de calor total. Recordemos que 2pi por L está presente en cada resistencia, pero al factorizar nosotros estamos ordenando y está pasando el valor de 2pi por L, en vez de que esté dividiendo aquí, lo pasamos multiplicando al delta de temperaturas. Recuerda que tu delta de temperaturas te va a indicar cuáles las resistencias que se están evaluando entre estos dos nodos, entre TS2, que es la temperatura en la superficie exterior del aislamiento, menos T infinito 2, que es la temperatura del medio ambiente, como lo puedes ver aquí en la figura, ¿sí? Entre esas temperaturas nosotros vamos a observar que podemos calcular con esta ecuación, despejar y calcular TS2. ¿Cuál es la resistencia que está entre TS2 y T infinito 2? La resistencia del medio ambiente, que es la columna de aire. Por lo tanto, es HC por el radio. Pero ¿cuál es el radio que voy a evaluar aquí? El radio crítico, ¿sí?, que estamos calculando y que a nosotros nos da este valor que ya acabamos de calcular. Por lo tanto, ahí ya tendríamos lo que es HC por el radio crítico a la menos 1 o 1 sobre HC radio crítico, que es nuestra resistencia convectiva en el exterior del aislamiento. ¿Hasta aquí vamos bien?
Sí, profesor. ¿Sí? Y ahora sí, de esta ecuación, démonos cuenta que el flujo de calor total nos dice textualmente el problema que se está liberando un 40% de la cantidad de calor total que se está generando en este filamento, ¿sí? Debido a esta resistencia eléctrica. Por lo tanto, el punto 40, ¿sí? Es el flujo de calor total que vamos a ocupar en la fórmula. Por lo tanto, conocemos este valor de punto 40 y de tal manera que con esta ecuación podemos despejar lo que para nosotros es calcular el valor de TS2. Y es lo que hicimos a continuación. De esta ecuación despejamos TS2, ¿sí? Para darnos cuenta de que el valor de TS2 nos arroja una temperatura de 334.36 Kelvin, que en Celsius viene siendo 61.21 grados Celsius. Y hemos calculado tanto la temperatura en la superficie exterior de lo que es el aislamiento térmico, así como el espesor crítico que nos dio 5.67 milímetros. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, comentarios? Todo bien, profe. Profe. Sí, ¿qué pasó? Profe. Te escucho. Una pregunta. Si hubiéramos calculado la resistencia por conducción en el aislante y la resistencia por convección en el medio ambiente, hubiéramos tenido que sacar el flujo de calor por el efecto Joule, o sea, la corriente al cuadrado por la resistencia. Bueno, ¿También? Es que vi que nos daban como datos eléctricos en el enunciado. Ajá. Sí, también, mira, aquí lo tenemos, pero aquí también nos aclara textualmente que se supone que el 40% de calor generado se disipa por convección al medio ambiente, con esta constante convectiva de HC. Por lo tanto, estamos evaluando, ¿sí?, el flujo de calor que se libera desde el aislamiento, que vale ese 40%, punto 40, hacia el medio ambiente con la convección que se está presentando debido aquí a lo que viene siendo la ley de enfriamiento de Newton. ¿Sí? Y que al plantear... ¿sí? Entonces, entonces, ¿qué pasa con el otro 60? ¿Es por radiación? El otro 60% de calor lo vas a tener presente dentro de tu sistema, ¿sí? Aquí aclaro, estoy colocando y la fórmula nos permite observar esto, que el punto 40, aquí abajo, ¿sí?, lo liberas nada más desde TS2 hasta T infinito 2. Es un flujo de calor total que estás liberando fuera del sistema hacia el medio ambiente. Y como es una resistencia, que en este caso estamos hablando de sistema radial, que es como un cilindro o un tubito, el filamento, por eso está presente el valor de 2pi por L, ¿sí? Y en esta parte, en el denominador de tu fórmula, recordemos que es el inverso de la HC por el radio que está siendo involucrado en esta parte donde termina la conducción, comienza la convección. ¿Y cuál es donde termina la conducción? Donde se encuentra este radio crítico que acabamos de calcular de 6.67 metros. Más bien 6.67 por 10 a la menos 3 metros. ¿Sí? Que va a ser este radio crítico que va a abarcar hacia en contacto con el medio exterior. El radio crítico, recordemos que es el valor que a nosotros nos indica qué cantidad de aislamiento le vamos a aumentar, ¿sí?, a lo que es esta cubierta de vidrio. Esta cubierta de vidrio, como podemos ver, ¿sí?, tenemos este radio de 1 milímetro, que en el diámetro viene siendo 2 milímetros. Es un filamento muy pequeñito. Perfecto. ¿Qué cantidad de aislamiento le voy a agregar? Por eso calculamos con el radio crítico, que está aquí K2 entre HC, punto 1 entre 15, ¿sí?, nos arrojó este valor, que para nosotros viene siendo
6.67 por 10 a la menos 3 metros. Perfecto. El espesor crítico nos involucra que es el radio crítico menos el radio interior. 6.67 por 10 a la menos 3 metros menos 0.001 metro, ¿sí?, que es el radio interior, nos entrega este radio crítico que ahora sí sabemos qué cantidad de aislamiento va a abarcar lo que viene siendo el aislamiento de la micanita, ¿sí?, que es el espesor. Y con este espesor, ahora sí, nos damos cuenta que a partir de este aislamiento hacia el exterior se libera este flujo de calor de punto 40. Y es por eso que aquí ya tenemos esta fórmula donde ya tenemos el análisis de qué nodo a qué nodo vamos a involucrar esa resistencia, lógico en el valor de 2pi por L porque es un sistema radial, y que al conocer el flujo de calor del 40% que se libera, que para nosotros es punto 40, lo podemos utilizar para despejar el valor de TS2, que es la temperatura en la superficie exterior que el problema nos pide calcular. ¿De acuerdo? Ok, profe. Sí, profesor. ¿Sale? Muy bien, punto y aparte. Muy bien, todos vemos en pantalla el archivo. Sí, profesor. Sí. Sí, profesor. Perfecto. Igual, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, a continuación, ¿sí?, voy a explicar también esta parte para direccionarla a lo que son el análisis de las fórmulas que vamos a utilizar en lo que es el tema de sistemas radiales, pero que para nosotros ahora es un contenedor esférico, ¿sí? Por lo tanto, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis y voy a grabar esta explicación nada más de la página que tenemos en pantalla, que para nosotros es la página número 65. ¿De acuerdo? Terminando de explicar esta información, interrumpo la grabación y si hay alguna pregunta o comentario, con toda confianza, lo hacemos después de explicar ahorita todo lo que es el análisis de estas fórmulas. Por lo tanto, a continuación voy a empezar a grabar, tal vez sean unos 5 o 10 minutitos que grabaremos de esta parte, para que la tengamos ahí también como evidencia de estas fórmulas que vamos a utilizar en lo que para nosotros va a ser el sistema radial, pero direccionado a la esfera. Bueno, comenzamos. Cuando hablamos de sistemas radiales, recordemos que estamos ubicándonos en lo que es el análisis del cilindro y también lo que es la esfera. Para este tema de la esfera, podemos observar en este dibujo que estaremos evaluando un contenedor esférico, tal como lo podemos observar en la figura 2.19, en la cual se observa el análisis de conducción a través del espesor de este contenedor esférico. Por lo tanto, podemos visualizar que el flujo de calor total por conducción radial va a ser evaluado a través de todo lo que es la envolvente o todo lo que es su pared del contenedor esférico,
y que como resultado nos va a entregar un flujo de calor total por conducción radial más esta diferencial de R, producto del espesor, que es toda la envolvente de este contenedor esférico en el cual se transfiere el calor por conducción. Para lo cual nos dice que para el volumen de control diferencial de la figura, la conservación de la energía requiere que el flujo de calor total por conducción radial deberá de ser igual a ese flujo de calor total por conducción radial más la diferencial de R para las condiciones de estado continuo en el plano unidimensional. Esto es, sin la generación de calor, aplicando la ley de Fourier. Recordemos que la ley de Fourier la hemos venido utilizando en lo que es la conducción, pero que para este análisis también se presenta la conducción, pero en un sistema radial que para nosotros el día de hoy es una esfera. Por lo tanto, podemos observar que la fórmula de la ley de Fourier sigue siendo la misma. Lo único que vamos a observar y a percatarnos de que el área radial para la esfera involucra el valor de 4pi por r al cuadrado. Por lo tanto, esta área radial la vamos a sustituir en la ecuación de Fourier para darnos cuenta, ¿sí?, que tenemos que evaluar la fórmula de Fourier, pero adaptándola a un sistema radial. Si observamos a continuación, sustituyendo el valor del área en la transferencia de calor por conducción y reconociendo que el flujo de calor total por radiación, ¿sí?, va a ser evaluado como una constante independiente de R, entonces la ecuación 2.62 se puede expresar de la siguiente manera, tal como lo vemos en la ecuación 263, que en su momento nos podemos percatar que estamos separando las dos variables de un término del lado izquierdo. En la ecuación estamos evaluando lo que es el flujo de calor total por conducción radial entre 4pi, ¿sí?, que multiplica a la integral definida que va desde R1 hasta el radio 2, como lo vemos en la esfera, que aquí sería para nosotros todo el espesor de esa envolvente que en su momento es el material con que está construida la esfera, diferencial de R entre R cuadrada, igual a menos K, la retiramos de la integral, K como constante, pero que en el otro extremo, al separar nuestras variables, vamos a evaluar y a integrar una integral definida desde TS1 hasta TS2. Lo mismo, ¿sí?, desde el interior de la esfera hasta la temperatura exterior de la esfera, donde se localiza el radio 1 y el radio 2, respectivamente, ¿sí?, que multiplica la temperatura a la diferencial de T. De esta fórmula, de la 263, nosotros podemos evaluar, ¿sí?, la integral definida y nos va a quedar como TS1 menos TS2. Este es el producto de esta integral que definimos en esta variable que estamos evaluando. Mientras que en el extremo izquierdo de la fórmula, donde estamos evaluando la integral definida de R1 hasta R2, diferencial de R entre R al cuadrado, como producto de esta integral definida, nos va a entregar lo que tenemos en esta fórmula, en la 264, que es el inverso de R1 menos el inverso del radio 2. Al evaluar esas dos integrales definidas, ya tenemos ahora sí una fórmula que es la 264 que podemos utilizar para evaluar el flujo de calor total por conducción radial a través de una esfera. Démonos cuenta que el valor de 4pi, ¿sí?, está multiplicando a lo que es la K de conductividad térmica y, por lo tanto, con esto podemos percatarnos que al multiplicarlo por el delta de temperaturas entre lo que es el inverso de la resta del radio 1 menos el radio 2, nos permite encontrar este flujo de calor total por conducción a través de un contenedor esférico
que estaremos evaluando en lo que es la transferencia de calor por conducción. Ahora bien, cuando hablamos de la resistencia térmica por conducción radial en una esfera, vamos a observar que nuestra fórmula va a quedar ahora planteada con esta ecuación que para nosotros es la 265. Observemos que es el inverso de 4pi por K que multiplica a lo que para nosotros es el producto que obtuvimos de esa integral definida donde evaluamos la variable que son los radios. Por lo tanto, aquí ya tenemos en la ecuación 265 una resistencia que vamos a utilizar para calcular cualquier resistencia térmica por conducción en una esfera, donde podemos observar que está presente el valor de 4pi, la K del material con que esté fabricada la esfera, y que en su momento va a estar multiplicando este producto a lo que es la diferencia de los inversos de los radios R1 menos R2 respectivamente. Con eso estaríamos concluyendo la definición y el análisis de las fórmulas que estaremos utilizando en lo que para nosotros viene siendo el sistema radial aplicado a una esfera o contenedor esférico, perdón. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? En la, profe. Sí. Profe. Te escucho. En la integral esa que igualó, en las integrales en la 263, no multiplicó por t, ¿verdad? Solo definió que t es una función y por eso evaluó, bueno, sacó la constante y nada más restó ts2 menos ts1. O sea, no multiplicó por t. Ahí no es la integral de t diferencial de t, eso es la integral del diferencial de t. Aquí estás evaluando esta integral definida, ¿sí? Que va desde ts1 hasta ts2. Por lo tanto, recordemos que cuando evaluamos una integral definida sería la temperatura final, que para nosotros sería ts2, ¿sí? Menos ts1, porque el origen está en el centro de la esfera. ¿Sí voy bien hasta aquí? Sí. Perfecto. Pero como no le voy a poner, como ya no aparece el signo de menos k, date cuenta en la ecuación 264, ya no aparece menos K, porque ya no está aquí en ese delta de temperaturas TS2 menos TS1. Simplemente ahora está la temperatura TS1 en el interior, que debe de ser mayor, menos la temperatura TS2, observando en la figura en la esfera, que en su momento nos muestra que este detalle nos indica que el flujo de calor por conducción va del interior de la esfera hacia el exterior. De tal manera que mi flujo de calor va de mayor temperatura a menor. Y es por eso que yo aquí estoy invirtiendo ese producto de la integral definida que está evaluada desde TS1 hasta TS2. Por eso me queda ahora TS1 menos TS2, la temperatura interior menos la temperatura exterior, que es menor, ¿sí? Multiplicado por 4πK, ya no por menos K. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Claro que sí. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, entonces ya tenemos ahora sí, a partir de este momento, lo que siempre les comento, ya tenemos una fórmula que vamos a implementar o que vamos a ocupar para resolver un análisis de transferencia de calor en lo que para nosotros vienen siendo los contenedores esféricos, que es dentro de lo que son sistemas radiales. Dense cuenta que esta misma fórmula de la ley de Fourier, ¿sí? Partimos de esta fórmula que nos permitió evaluar lo que es el gradiente de temperatura por el área por menos K, pero que en su momento
¿sí? Al incorporar el área radial de una esfera, ¿sí? Tuvimos que evaluar la ecuación de Fourier y obtener una fórmula que nos permita analizar la conducción con la ley de Fourier en lo que para nosotros ahora es un sistema radial, que en este caso es la esfera. Con la ecuación 265 ya podemos hacer uso de esta fórmula para estar evaluando los contenedores esféricos sometidos a transferencia de calor por conducción. Cabe hacer mención que también aquí aparece lo que para nosotros es la resistencia térmica por conducción, y podemos observar o percatarnos que viene siendo la ecuación 265. Con estas dos ecuaciones, más una ecuación que si en su momento se requiere evaluar la convección, que viene siendo la ley de enfriamiento de Newton, estaremos agregando otra fórmula más para la resistencia convectiva, que lógico, en esta parte no se presentó la convección, pero más adelante tendremos unos problemas donde se hará presente esta resistencia aunada a la resistencia convectiva. Y para ello tenemos el siguiente ejemplo, donde vamos a observar que tenemos el problema 2.18, transferencia de calor en coordenadas esféricas. ¿Todos podemos ver el archivo hasta aquí? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profesor. Sí. Perfecto. Voy a compartir nuevamente dos archivos para irme apoyando de los dos archivos al mismo tiempo. Es el problema 2.18. Listo. Muy bien, todos vemos ya la información, los dos archivos. ¿Me escuchan bien? Sí, profesor, ¿todo bien? Sí, profe. Perfecto. Recordemos que con las fórmulas que acabamos ahorita de comentar, ahora las vamos a llevar a estos problemas para poder evaluar un sistema radial, pero que en este caso es la esfera. Martínez Rojo, José Martín, ¿se encuentra? Sí, profesor. Por favor, si eres tan amable, apoyándome con la lectura del enunciado, el que gustes, del lado derecho, lado izquierdo, no hay problema. Y bueno, ahorita a continuación explicamos la secuencia del desarrollo de este problema. Sí, profesor. Un recipiente metálico esférico de paredes delgadas es usado para almacenar nitrógeno líquido a 77 grados Kelvin. El recipiente tiene un diámetro de 0.5 metros y está cubierto con un sistema de aislamiento reflectivo evacuado, compuesto de polvo de sílice. El aislamiento tiene un espesor de 25 milímetros y una superficie exterior, y su superficie exterior está expuesta al aire ambiente a 300 grados Kelvin. Se conoce el coeficiente por convección, siendo este de 20 watts sobre metro cuadrado Kelvin. El calor latente de vaporización y densidad del nitrógeno líquido son de 20 por 10 a la 5 joules sobre kilogramo y de 804 kilogramos sobre metro cúbico respectivamente. ¿Cuál es la cantidad de calor transferido al nitrógeno líquido? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la cantidad de líquido que se pierde saliendo del sistema debido al cambio de fase? Perfecto, muchas gracias. Gracias, José Martín. Bueno, tenemos el problema y vamos a atender entonces estos dos incisos. El primero nos aclara que calcular la cantidad de calor que se transfiere al nitrógeno líquido
si observamos el nitrógeno líquido, ¿sí?, como lo vemos en la figura, se está almacenando a una temperatura T infinito 1 de 77 Kelvin. Por favor, con su calculadora, 77 Kelvin menos 273.15, ¿cuántos grados Celsius nos arroja? ¿77? 77 menos 273.15. Menos 196.15. Perfecto, entonces con eso podemos observar que dentro de la esfera tenemos el nitrógeno líquido a menos 100, ¿qué? 96.15. Exacto, entonces son temperaturas bajo cero, ¿sí? Y la temperatura del aire ambiente podemos observar que es una temperatura que anda oscilando arriba de los 23, 25 grados centígrados, que en este caso son 300 Kelvin menos 273.15. ¿Qué temperatura ambiente tenemos aquí? En Celsius. 26.85. Perfecto, una temperatura de 26.80 y tantos Celsius, que es la temperatura ambiente, ¿sí? Por lo tanto, ¿quién le va a transferir calor si sé que el calor va de mayor temperatura a menor? El medio ambiente ahora le va a transferir calor a el interior del contenedor esférico. ¿Sí o sí? Sí, profesor. Perfecto, por lo tanto mi flujo de calor no viene del interior hacia el exterior, sino que ahora va del medio ambiente hacia el interior de la esfera, donde está almacenado el nitrógeno líquido. Como es una sustancia, ¿sí?, líquida, aquí en la parte superior se ve que tiene una pequeña aquí interrupción de lo que es la esfera, pero simplemente aquí es una válvula de alivio que se instala. Esa válvula de alivio, ¿sí?, del lado derecho podemos ver la esfera, toda una pelotita cilíndrica, y en la parte superior, ¿sí?, se hace un barreno y se coloca esa válvula de seguridad para que en su momento se esté liberando una cantidad de flujo másico de nitrógeno líquido para evitar el riesgo de fractura en el interior de la esfera. Es una válvula de alivio o de seguridad debido a las bajas temperaturas que se están manejando dentro de la esfera o del contenedor esférico. Para lo cual, ahora sí nos pide el problema que calculemos la cantidad de calor que se transfiere y que ya nos ubicamos que se va a transferir del medio ambiente hacia el interior de la esfera. Y posteriormente, en el punto 2, nos pide que calculemos cuál es la cantidad de líquido que se pierde saliendo del sistema debido al cambio de fase. En esta válvula de alivio o de seguridad que se instala en la parte superior del contenedor esférico, nos podemos dar cuenta que se está liberando, ¿sí?, una cantidad, no así de tal magnitud, sino que es una válvula de seguridad que va a estar liberando en el transcurso del día una cantidad de flujo másico por medio de esa válvula que es el respirador para poder tener seguridad en el contenedor esférico y que no se ocasione el riesgo de fractura o de alguna daño o destrucción del contenedor por las bajas temperaturas que está manejando. Bien, como solución tenemos lo siguiente. El nitrógeno líquido es almacenado en un recipiente esférico que está aislado y expuesto al aire ambiente. Para resolver el punto 1 y 2 se tendrán las siguientes suposiciones. 1. Las condiciones son de estado continuo. La transferencia es en el plano unidimensional. La resistencia a la transferencia de calor a través de la pared del recipiente y del recipiente al nitrógeno es despreciable. Las propiedades permanecen constantes y el intercambio de radiación entre la superficie exterior del aislamiento y los alrededores es despreciable. Por lo tanto, en el punto número 1, vamos a determinar la cantidad de calor transferido al nitrógeno líquido.
En el circuito térmico equivalente se involucran lo que son la conducción y la convección en serie, ¿sí?, del sistema que estamos evaluando a través de esta esfera. Podemos observar que el flujo de calor total por conducción y convección va a ser evaluado, ¿sí?, desde T infinito 2, donde se encuentra el aire ambiente, aquí lo vemos, que está a 300 Kelvin. Posteriormente, la resistencia convectiva debido al aire ambiente que está circulando, y posteriormente otra resistencia por conducción, que es la que nosotros estaremos contemplando en el análisis debido a la presencia de este aislamiento, que para nosotros lo vemos en la figura, ¿sí?, nos indica la cantidad de aislamiento, en qué radio, ¿sí?, se está evaluando. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Todo bien, profe. Perfecto. Entonces tenemos la resistencia de convección y la de conducción en la esfera. Dentro de la esfera podemos observar que manejamos otra temperatura, que para nosotros es la temperatura T infinito 1, que son los 77 grados Kelvin en el interior de la esfera donde se encuentra el nitrógeno líquido. Con este circuito térmico, a continuación, planteamos la fórmula. Flujo de calor total por conducción y convección radial, que va a ser evaluado, ¿sí? Observemos en la figura, colocamos la temperatura infinita de mayor temperatura. Y recordemos que el aire ambiente ahorita está a una temperatura mayor, a diferencia de la temperatura que está dentro de la esfera, donde el nitrógeno líquido está almacenado a temperaturas bajo cero. Por lo tanto, es T infinito 2 menos T infinito 1 entre la resistencia total. Y la resistencia total podemos observar que involucra dos resistencias, la resistencia por conducción y la resistencia convectiva, tal como se observa en la figura. Muy bien, sustituyendo en la ecuación para calcular la cantidad de calor transferido por conducción y convección radial, va a ser igual al delta de temperaturas entre la sumatoria de estas dos resistencias. La de conducción es el inverso de 4πK, que multiplica a R al inverso de R1 menos el inverso del radio 2. Aquí tenemos como dato, si se dan cuenta en la figura, tenemos R1, ¿sí?, y tenemos también el radio 2. Por lo tanto, estos datos ya los tenemos disponibles para sustituirlos. La K del material, pues lógico también la tendremos que, ¿sí?, obtener de nuestro anexo de tablas, porque afortunadamente conocemos las dos temperaturas extremas, que al sumarlas y al dividirlas entre 2, recordemos que con eso podemos encontrar la temperatura promedio. Y la siguiente resistencia, aquí podemos observar que es una resistencia de convección. Y para una resistencia convectiva en una esfera, recordemos que cuando hablé del cilindro, ¿sí?, y así como hemos hablado de placas, en la convección es el inverso de HC por el área. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí todos? Sí. Bien, aquí es lo mismo, pero recordemos que el área ahora es el área de una esfera, por lo tanto es el inverso de HC, y que para nosotros ahorita es HC2, porque en la figura podemos ver que HC2 es el aire ambiente, la constante convectiva HC2, 20 watts metro cuadrado Kelvin, multiplicado por el área, y el área, voy a hacer un paréntesis para regresarme un poquito, ¿sí?, y podemos observar aquí que para la teoría tenemos que el área de una esfera radial es 4pi por r al cuadrado. El valor de r es el radio donde se localiza, ¿sí?, o donde termina la conducción. Ese radio va al cuadrado y ahí comienza la convección. Por lo tanto, aquí me voy a trasladar nuevamente a esta fórmula, y aquí sería para nosotros el inverso de HC2
por el área que es 4pi r al cuadrado. Pero ¿cuál radio es el que está en contacto con la convección externa? Vemos la figura y el radio 1 no está en contacto con la convección del aire, es el radio 2. Por lo tanto, esta superficie exterior del aislamiento, que para mí es R2, va a ser el que va a estar elevado al cuadrado, porque donde termina la conducción en R2, comienza la convección que está presente por el medio ambiente, que es el aire. ¿Queda claro cómo quedó esta fórmula planteada? Sí. Sí, profesor. ¿Sí? Si yo a este material, ¿sí?, a esta esfera que vemos en las dos figuras, le coloco otro aislamiento más, ¿sí?, entonces agregaría yo otra resistencia como esta de conducción, pero que quedaría de la siguiente manera: el inverso de 4pi por k, pero la k subíndice 2, este es k1, ¿sí? Entonces le sumaría yo una más aquí en medio, que sería el inverso de 4pi, k subíndice 2, y el delta de esta diferencia de radios que multiplica ese inverso de 4pi. Pero ahora el espesor del otro aislamiento que sigue después del material de la tubería, de la esfera, sería el inverso ahora de R2 menos el inverso de R3. Más, ¿sí?, como estoy agregando un aislamiento, ¿sí?, para llegar a la convección externa, sería esta misma fórmula, pero me quedaría de la siguiente manera: el inverso de HC2, sigue siendo HC2, el aire ambiente, perfecto, pero aquí ya estaría cambiando el valor del área, sería 4pi por R3 al cuadrado, porque el último radio ya sería el otro radio que le estoy agregando, donde va el otro aislamiento, que para mí sería el radio 3, el último radio, pero elevado al cuadrado. ¿Sí le entendemos a esto? Una pregunta, profe. Te escucho. Sí me confundí un poco. En el primer aislamiento que estamos suponiendo, no en el segundo, en el primero ya no sería HC, porque no habría convección, porque ya hay un segundo aislamiento, ¿no? En el primer aislamiento ya no sería HC. Recordemos que esta primera resistencia es la de conducción, ¿sí? Pero si yo tuviera otra resistencia de conducción sumada a esta por otro aislamiento, sería igual a esta, la conducción, ¿sí? El inverso de 4pi, pero no K1, sino K2. Y estos radios ahora estarían entre el espesor del radio 2 y el radio 3, pero sería el inverso de R2 menos el inverso de R3, que sería conducción. Y en convección me movería yo al último radio, por lo tanto sería una resistencia convectiva, pero este radio ya no sería R2, sería R3 al cuadrado, porque estoy colocando otro material más por conducción, y ese radio que al agregar otro material me incorporo con un radio 3, y el último radio, que para mí va a ser R3, es el que está en contacto con la convección hacia el medio ambiente, que es el aire. ¿De acuerdo? Ok, profe, sí. Gracias. Perfecto. Muy bien, de esta fórmula observamos que tenemos ya la ecuación, y lógico, en el análisis dimensional el flujo de calor total me va a resultar en watts. Por lo tanto, ¿sí?, me voy a la siguiente parte. Del anexo de tablas en las propiedades termofísicas, en el anexo A3, página 260, sistemas de materiales aislantes. Para el sistema de aislamiento, que en este caso dice que va a estar con un aislamiento evacuado, compuesto de polvo de sílice a una temperatura de 300 Kelvin. Perfecto, buscamos en nuestros anexos de tablas y nos dice que es la página, ¿qué? 260. Sí, profesor, 260. Perfecto, aquí hasta el final, ¿sí? En la página 260 que ahorita están observando en pantalla,
anexo A3, ¿sí? Hasta el final tenemos polvo de óxido de silicio, ¿sí? Y nos dice que la K de conductividad térmica vale 0.0017 watts metro Kelvin a 300 Kelvin. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ¿sí? De ese anexo, aquí tenemos que es referenciado del anexo A3, página 260, a una temperatura de 300 Kelvin, la K toma el valor de 0.0017 watts metro Kelvin, que es la que vamos a sustituir aquí, en esta resistencia de K, donde aparece la letra K, que va a ser este valor. A continuación, ¿sí? En la siguiente página, tenemos ahora sí la sustitución de valores para calcular el flujo de calor total por conducción y convección radial a través de la esfera. Del lado derecho tengo el problema para que si es necesario, ¿sí? Podamos ir observando los valores que se están sustituyendo, ¿sí? Tenemos 300 Kelvin menos 77, que es efectivamente la temperatura infinita 2 del aire ambiente, 300 Kelvin, menos la temperatura en el interior de la esfera donde se almacena nitrógeno líquido a 77 Kelvin. A continuación, en el denominador tenemos lo que viene siendo las dos resistencias que están en serie, la resistencia del aislamiento más la resistencia del aire ambiente. Si observamos, sería el inverso de 4pi por la K de lo que es el polvo de sílice, que multiplica a la resta de los inversos del radio interior menos el radio exterior, R1 menos R2. Y ese producto le sumamos, ¿sí?, el inverso de lo que para nosotros es HC2, aquí lo vemos en la figura, HC2 en el aire ambiente, registra 20 watts metro cuadrado Kelvin, el área de la envolvente exterior de la esfera que está presente en el radio final, entonces es el área subíndice 2, donde termina el radio 2, que vale .275. Por eso es que aquí aparece 4pi por R2 al cuadrado, .273 elevado al cuadrado. Y con su calculadora, por favor, realicen esta operación para confirmar que el valor que nos arroja se transfiere un flujo de calor total por conducción y convección radial, ¿sí?, del exterior de la esfera hacia el interior de 13.06 watts. Los espero a que realicen la operación, de favor. Sí, me da 13.060. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? ¿Ninguna pregunta, comentario? Yo, profe. Te escucho. En algún tipo de, problema, ya sea real o una suposición, se puede poner más de un tipo de aislante, ¿no? Suponiendo una capa de un aislante y otra capa de otro y así, ¿no? Sí. En ese caso, solo la que está hasta el exterior es la que
va a tener la resistencia convectiva. Todas las otras se van a considerar como resistencia, bueno, para cuando las resistencias, ¿no? Como resistencias de conducción. No, date cuenta que vamos a tener las resistencias que tú mencionas, ¿sí? Y que en su momento se le van a ir agregando al circuito en serie. Pero efectivamente, si yo agrego una segunda resistencia, a continuación vamos a tener un problema donde vamos a evaluar una esfera con aislamientos térmicos, ¿sí? Con más capas. Y en ese caso estaríamos agregando a estas dos resistencias que ahorita hemos utilizado, ¿sí? Le estaríamos agregando otra resistencia más que sería por conducción, ¿sí? Y que me voy a regresar un poquito a esta fórmula. Aquí está al final del lado izquierdo. Y que sería una resistencia más similar a esta, no igual, porque ahora, ¿sí? Vamos a agregarle otro aislamiento. Por lo tanto, esta resistencia que tú ves aquí va a ser semejante a la que voy a mencionar, el inverso de 4pi. Ahora aquí en vez de K1 va a ser K2, ¿sí? Multiplicado por la resta de los inversos de los radios, que para nosotros ahora sería R1, el inverso de R1 menos R2, y que para el siguiente aislamiento sería el inverso de R2 menos el inverso de R3, el espesor donde se localice ese radio del siguiente aislamiento, entre R2 y R3. Ok, profe, gracias. ¿Sí? Y lógico, si le coloco convección interna y externa, entonces tendrías otra fórmula igualita a esta, la convección. Voy a trasladarme a poner una convección dentro de la esfera. Esta, recuerda que ahorita con esto estamos hablando de que es el último radio, R2 al cuadrado, HC2, 4pi, R2 al cuadrado, y todo eso su inverso. Y del otro extremo, que sería aquí adentro de la esfera, como lo vemos en la figura, ¿sí? Si yo le coloco la convección, porque este fluido que está dentro de la esfera, que ahorita está almacenado, ¿sí? No está en movimiento, pero hay una pequeña, digamos, un pequeño movimiento interno, porque hay una válvula de alivio y de seguridad. Por lo tanto, voy a suponer que también el fluido dentro de la esfera tiene movimiento y se está evaluando con convección. Entonces yo diría que esta fórmula dentro de la resistencia interior, observa la esfera y voy a plantear esta del lado izquierdo y me quedaría de la siguiente manera. El inverso, pero de HC1 por el área 1, que sería el área interna, donde está evaluándose 4pi R1 al cuadrado. ¿De acuerdo? Sí, profe, entendido. Y aquí afuera ahorita es lógico, HC2, 4pi, el radio exterior, que es el radio 2, al cuadrado. Si coloqué un aislamiento más, como lo acabamos de platicar, entonces ya sería aquí, con ese segundo aislamiento sería la convección externa como el inverso de HC2, 4pi, pero ahora como ya está presente otro radio que es el radio 3, entonces aquí sería R3 al cuadrado, porque hay dos aislamientos en la esfera y tenemos presente tres radios, R1, R2 y R3. ¿Sale? Sí, profe. Perfecto. Punto número 2. Ahora sí, calculando la cantidad de líquido que se pierde, ¿sí? Por medio de esa válvula de alivio o de seguridad, que es el respiradero que tiene en la parte superior, debido al cambio de fase. Realizando un balance de energía en lo que es el volumen de control para el nitrógeno, tenemos lo siguiente: energía de entrada menos la energía de salida igual a 0. ¿Cuál es la energía de entrada? Bien, nos podemos dar cuenta que la energía de entrada está en función del flujo de calor total que acabamos de calcular. Por lo tanto, la energía de entrada es este flujo de calor total por conducción y convección radial de 13.06 watts.
y la energía de salida, que para mí la energía de salida, si observan la figura en la parte superior de la esfera, está un respiradero, y en ese respiradero tenemos un flujo másico, ¿sí?, más lo que conocemos aquí como la cantidad de calor latente de vaporización, que es HFG. Por lo tanto, en la parte de la energía de salida va a ser el producto del flujo másico por lo que es el calor latente de vaporización, HFG. Con estas dos fórmulas las sustituimos en la ecuación anterior de balance de energía y por lo tanto la energía de entrada menos la energía de salida va a ser igual a 0. ¿Tenemos el flujo de calor total? Sí. ¿Conocemos HFG? Vemos el problema y aquí tenemos, cuando hablamos de nitrógeno líquido en la figura, que está este nitrógeno a 77 Kelvin con esta densidad de 804 kilogramos metro cúbico y con una HFG, que es el calor latente de vaporización, de 20 por 10 a la 5 Joule kilogramo. Por lo tanto, conozco HFG, ¿sí?, el calor latente de vaporización, y de esta ecuación de balance de energía yo puedo despejar lo que es el flujo másico para saber la cantidad de líquido que estamos perdiendo en la parte del respiradero de la esfera. Finalmente, me queda entonces que despejando de la ecuación anterior, M, que es lo que es el flujo másico, va a ser igual al flujo de calor total entre lo que es el calor latente de vaporización. Con un análisis dimensional, análisis de unidades, en el sistema internacional, el flujo másico me va a quedar en tantos kilogramos por segundo. Sustituyendo valores, 13.06 watts entre 2 por 10 a la 5 Joule kilogramo. Profesor. ¿Perdón? Ahí está mal, ¿no? Tendría que ser 20. Aquí está mal, a ver, deja ver. Se supone que son 20, aquí tengo, ¿no?, 2, mira. Ah, es que del otro lado tiene 20. Perfecto, entonces aquí fue un error de mi alumna. Ok, por eso llevo los dos archivos. Qué bueno que lo detectaste. Sí, efectivamente son 2. 2 por 10 a la 5 kilojoule. Perdón, Joule kilogramo. Entonces íbamos bien. Aquí está, ¿sale? Y de este lado, del lado derecho, bueno, llevo la secuencia, pero me percato con lo que acabas de detectar que efectivamente son 2 por 10 a la 5 Joule kilogramo. Gracias. Seguimos entonces con este flujo másico de 6.53 por 10 a la menos 5 kilogramo por segundo, ¿sí? Ahora sí, nos dice a continuación la cantidad que se pierde por día. Si este es el flujo másico que estoy liberando, recordemos que este contenedor esférico, ¿sí?, va a estar ocupado los 365 días. Por lo tanto, ¿sí?, ese kilogramo por segundo, una hora tiene 3.600 segundos. ¿Sí estoy bien? Sí. Perfecto, elimino los segundos. Pero lo requiero por día, por lo tanto, un día tiene 24 horas. Este producto que resulte por 24 horas, elimino las horas, y aquí ya tengo que ahora sí 5.64 kilogramos por día se liberan a través de esta válvula que es el respiradero de la esfera. Con este flujo másico de 5.64 kilogramos por día, recordemos que en bases volumétricas, el flujo volumétrico es igual al flujo másico entre la densidad. Y que en el problema tenemos la densidad. Aquí nos dice que la densidad del nitrógeno líquido es 804 kilogramos metro cúbico. Por lo tanto, utilizamos ese valor de 804 kilogramos metro cúbico, ¿sí? Lógico, aquí antes está un análisis dimensional para que el flujo volumétrico me quede en metro cúbico por día, 5.64 kilogramos por día entre 804 kilogramos metro cúbico
me arroja un flujo volumétrico de 0.007 metros cúbicos por día, que multiplicados por 1000, ¿sí? Recordando que en un metro cúbico caben 1000 litros, perfecto, lo multiplico y entonces ya tengo que son 7 litros por día lo que se pierde o lo que se libera al medio ambiente por medio de este respiradero cada 24 horas. Diariamente. Y hemos concluido con el punto número 2. ¿De acuerdo? Sí, profesor. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Ninguna? Profe, Sí, dígame. bueno, es que estaba viendo esta fórmula que usted puso en el punto 2, que es la energía de entrada menos la energía de salida igual a cero. Esa es la primera ley de la termodinámica, ¿no? Entonces, del lado izquierdo le quedó a usted que es el flujo de calor, y del lado, bueno, de ese mismo lado, pero negativo, puso el flujo másico por delta FG. Eso quiere decir que sería que el flujo de calor es igual al flujo másico por un delta de entalpías. Que el flujo de calor total, ¿sí? Lógico, esto está restando en la que es la primera ley de la termodinámica, conservación de energía, ¿sí? Pero que aquí me va a quedar en lo que es en la ecuación principal, puede quedar que entonces el flujo de calor total es igual, ¿sí? Y del otro extremo, en vez de menos, al flujo másico por lo que es el calor latente de vaporización. Y el calor latente de vaporización, ¿sí? Lo tenemos aquí como dato, ¿sí? En lo que viene siendo el nitrógeno líquido, 2 por 10 a la 5 joule kilogramo, donde textualmente nos dice que se tiene un calor latente de vaporización y una densidad del nitrógeno líquido, el calor latente de 2 por 10 a la, ¿sí? Lo que tenemos aquí como dato, ¿sí? Aquí me faltó por 10 a la 5, fíjate aquí sí me falta el exponencial a la 5, y 804 kilogramos metro cúbico. Y se encuentra en esta ecuación, pero de esta ecuación date cuenta que tenemos ya el calor total, también conocemos ese calor latente de vaporización y de esta fórmula, ¿sí? De conservación de energía estamos despejando el flujo másico. ¿Vale? Es que, profe, bueno, yo lo estaba viendo desde el aspecto termodinámico y igual me quedaría, pero me quedaría que el flujo másico es igual al flujo másico, perdón, el calor total, el flujo de calor total es igual al flujo másico por un delta de entalpías, pero lo que quiero pensar es que esta HFG, que es la entalpía de vaporización, es la resta, ¿no? De la entalpía que se tendría cuando ya es gas, menos la entalpía que se tiene cuando es flujo, y esa resta ya se da como un dato que es el calor latente de vaporización, ¿no? Es correcto, es correcto. Ah, ok. Gracias, profe. ¿Sí? Y es el valor que estamos ya sustituyendo aquí como la entalpía del fluido gaseoso, HFG. Que es la resta de la entalpía de cuando se tiene ya la fase gaseosa menos la entalpía cuando está en la fase de líquida, ¿no? Es correcto. Ok, gracias, profe. De nada. Muy bien. Punto y aparte. ¿Hasta aquí todo va bien? Perfecto. Tenemos el problema 219. Ok, pero ya no me va a dar tiempo. Son las 11:25, 23. Entonces, de favor, este problema, aquí ya viene lo que conocemos como esfera con capas múltiples. Lo veríamos el problema 219 en la clase de mañana, donde nos vamos a percatar que ya se agregan las resistencias de más aislamientos, ¿sí? Y que en su momento, si es necesario, podemos evaluar también la convección interna y externa, tal como aquí lo vamos a explicar en este ejemplo.
pero ya sería para el día de mañana. ¿De acuerdo? Sí, está bien, profe. Sí, profesor. Muy bien. Permítanme. Todo el grupo. Entonces tengo el 100% de asistencia. Perfecto. Descargo mi lista. Y ya estamos completos el día de hoy. Muy bien. Excelente tarde. Perdón, buen día. Cuídense. Excelente tarde, día, todo lo que sea. Y nos vemos el día de mañana, muchachos. Buen día, profesor. Nos vemos. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profe. Igual.